Hoy en la clase del profe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy no tengo ganas de hacer intro, así que directamente ese es mi hijo que está gritando cada vez que me pongo a grabar. Como dije, no tengo ganas de hacer el intro, así que vamos con el video. Muy bien, el origen del relato maravilloso no está muy claro. Lo que sí sabemos es que llega a Europa en la Edad Media por dos lugares. Por un lado, Oriente, o sea, la Mesopotamia, Egipto, la India, etc. Y por otro lado, Occidente, o sea, Grecia y Roma, la cultura greco-latina. Dato inútil pero interesante. Cuando el Imperio Romano conquistó Grecia, se apropió de su cultura, por ejemplo, sus relatos sobre dioses y héroes. Por eso, el Heracles de los griegos, para los romanos pasó a ser Hércules, y el Zeus de los griegos, para los romanos pasó a ser Júpiter. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Aunque su origen es dudoso, lo que está claro de este tipo de relatos es que tenían una función didáctica y moralizante. Es decir, dejaban una enseñanza. Pero volvamos al origen de este cuento. Existen tres teorías sobre este aspecto. Teoría número 1. Wyndham Green propone la teoría monogenista, que sostiene que estos relatos son herencia de un pasado indoeuropeo en común y de los antiguos mitos. Teoría número 2. La teoría ponigentista sostiene que estos relatos provienen de distintos pueblos y que se originaron en una época primitiva y salvaje. Estos pueblos, al tener un estado cultural parecido, crearon similares narraciones. Teoría número 3. Vladimir Prov sostiene que el origen está en la realidad histórica. Este teórico ruso sostiene que la política económica condiciona los modelos culturales de una sociedad. Por eso cada sociedad crea determinado tipo de cuentos y otros no. En los cuentos que se crean se ven las huellas de la forma de vida de esa sociedad. Entonces, en conclusión, cuando estos ritos de donde nacieron los relatos y costumbres dejan de tener esa función original, nacen los cuentos. Estas narraciones, como ya vimos, tienen elementos reales ya que representan las costumbres de la sociedad que les dio origen, y de allí toman otros elementos como personajes que pueden ser un caballero, perdón, este no era, un caballero, una princesa o un artista, etc. O lugares como un castillo, un bosque o un pueblo. Ojo, ojito, ojón, que también aparecen elementos fantásticos como dragones, brujas, magia, duendes o animales u objetos personificados, es decir, con características humanas. Esto es producto de la mentalidad primitiva que no podía diferenciar la realidad de la fantasía. Yo le tiro agua a esto, Sí. fíjate, yo le tiro agua y se queda, ¿ves? Pero le tiramos acá y se va para abajo, muchachos. Y esta es la tierra plana y el sol y la luna. Visto y considerando que el tema de la oralidad, las variantes de los relatos y por qué son anónimos, ya lo expliqué en los videos anteriores, así que no lo voy a volver a explicar. Entonces, a otra cosa mariposa, hablemos de los momentos de la acción. De forma simple, los momentos de la acción son tres. El primero es el inicio, donde se presentan los personajes y el contexto donde se desarrollan, por ejemplo el tiempo y el espacio, y también la presentación del conflicto. El segundo es el nudo, donde se desarrolla el conflicto que vino a romper con la situación inicial que se presentó en el inicio. Y el tercero y último es el desenlace, donde se resuelve el conflicto para bien o para mal, ya que hay historias que terminan bastante mal. Por ejemplo, en la versión de Caperucita Roja escrita por Perrault, donde el lobo la engaña, se la come y colorín colorado. ¡Adoro los finales felices! Pero bueno, para explicar bien el tema del inicio, el nudo y el desenlace, recurriré como ejemplo a una historia de un personaje bien conocido y querido por todos. Shrek. El inicio en Shrek es la presentación de los personajes de él, su amigo burro y el malito de Lord Farquaad. El texto que se presenta en el inicio sería la vida tranquila y en paz que tiene Shrek en su pantano. Y el conflicto sería cuando la paz se rompe, ya que Lord Farquaad le manda a todo personaje maravilloso habido y por haber a vivir a su pantano. Ahora sí, en el nudo aparece el desarrollo del conflicto. Esto abarca que Shrek vaya al reino, que haga un trato, que rescate a la princesa, que se enamore de la princesa, que se pelee con la princesa y que finalmente entregue a la princesa.
y el desarrollo ocurre cuando decide jugársela por la princesa y finalmente se casa con ella. Y la moraleja es, como te lo dice, te lo resumo. Lo lindo con lo lindo y lo feo con lo feo. Ya que estamos hablando de moraleja, desarrollemos este concepto. La moraleja es aquella enseñanza explícita que deja un relato. Esto era muy común en estos relatos tradicionales. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es el de Juanito y el lobo. ¿No se te ocurre nada mejor? Nada, nada. Estás perdiendo tiempo valioso. Juanito era un niño travieso que se la pasaba mintiendo diciendo que venía el lobo a llevarse las ovejas. Un día dijo la verdad, pero nadie le creyó y el lobo trácate que se llevó y se comió a todas las ovejas. Moraleja de la historia, no mientas porque cuando digas la verdad no te van a creer. Y bueno, ahora lo que tienen que hacer es señalar el inicio, el nudo y el desenlace en Caperucita Roja y explicar la moraleja. ¿Podés creer que sacaron Shrek 1 y Shrek 2 de Netflix? Yo debería estar mirando tranquilo, pero estoy acá editando el video. ¡Ey! Espero hayan disfrutado el video como yo disfruté en hacerlo. Justo estaba comentando eso. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo virtual. Hasta luego.